Todo acto es perpetuo por Gastón Guíguez. Parte 1, capítulo 1. Dicotomía. El cielo era confuso, el suelo aterrador. Manivagatak, agazapada, con el cuerpo sobre el lodo, se desplazaba de manera sigilosa, impulsada por sus piernas y codos bajo un agotamiento extremo. En el ambiente reinaba una oscuridad casi absoluta y solo la luz de la luna se reflejaba en el agua estancada del pantano. La vegetación había absorbido muchos de los cadáveres que flotaban en estado de putrefacción, apropiándoselos como parte de su estremecedor paisaje y a su vez, en cada sector de esa especie de río verde, la vida y la muerte se desafiaban cohabitando un mismo espacio, como si la subsistencia y la extinción fueran ambas caras de una misma moneda. La atmósfera tronó varias veces hasta confesar una llovizna y las tenebrosas nubes amorfas que se movían con lentitud sospechosa eran portadoras de un color gris ceniza que rozaba lo inquietante. La noche en su conjunto parecía enmascarar un terrible plan macabro en donde todo se reducía a un contexto escalofriante, un cielo perverso sobre un suelo caótico o viceversa. La frente de Maniva sudaba, las palpitaciones podían oírse a casi 1 metro de distancia y el zumbido de los insectos junto con el croar de las ranas se reproducía de manera ininterrumpida. Ella pudo percibir que sus 5 hermanos pequeños y su amigo Epimaque Javinesa permanecían detrás, también agazapados, deslizándose lentamente por el fango y aterrorizados. Los cadáveres estaban por todas partes y la hediondez inundaba cada rincón del pueblo de Lagdemesla con el fuerte olor metálico de la sangre. Maniva escuchó con claridad voces lejanas que parecían comunicarse entre sí mediante gritos inentendibles y que daban la impresión de ser órdenes. Una voz gruesa comandaba y varias débiles parecían solo obedecer y asentir. Allí su respiración aumentó hasta jadear y solo atinó a silenciar a los suyos mediante un leve aleteo de la mano entre la oscuridad, ordenando que se detuvieran inmediatamente en el lugar en donde permanecían agazapados. Todos quedaron en absoluto mutismo mientras el cielo continuaba con su rugido. Durante los próximos 3 segundos pudo escuchar sus órganos internos temblar y sintió un fruto mareado del extremo nerviosismo. La inmovilidad le tensaba sus músculos y su rostro estaba presionado contra el fango con los ojos fuertemente cerrados. Temía por un posible impacto de bala proveniente desde cualquier sitio. El ambiente estaba completamente revolucionado y la intensa violencia se sentía en el aire generando un estupor que se asemejaba a la desesperación. Con su frente sellada contra el lodo, intentó regular la respiración, pero de pronto una mínima sensación de calor rozó su hombro. Luego sus ojos cerrados percibieron un brillo y al abrirlos se sintió consumida por la intensidad de la luz de una linterna de gran alcance que desde lejos comenzó a apuntar hacia la zona en donde permanecían ocultos. Al notar que las voces lejanas ahora se acercaban a paso moderado, un miedo indescriptible recorrió su sistema nervioso, temiendo por la vida de sus 5 hermanos y de Epimaque. La atmósfera tronó nuevamente y de inmediato se desató un diluvio que se precipitó sobre sus cabezas. Percibía su cuerpo tan debilitado por el esfuerzo que había realizado durante el ocultamiento de 2 días en el pantano que ya no deseaba seguir peleando por su libertad, pero sentía la obligación de hacerlo por sus padres y por sus hermanos. Giró apenas su cabeza en medio del silencio y pudo notar que los pequeños la miraban esperando su próximo movimiento, lo cual le dio cierta fortaleza. Con cautela estiró ambos brazos hacia los costados y sintió tranquilidad al rozar con sus manos los dedos de la pequeña Bintú y de Betseray, sus 2 hermanos menores. Conmovida, expresó con caricias lo que su boca no podía decir e intentó calmarlos, darles placidez y hacerles sentir que todo estaría bien, y una paz aún más absoluta se apoderó de ella cuando estos 2 la tomaron de sus manos. Maniva deseó que ese momento fuese eterno, por lo que optó por mantenerse en esa posición e intentó reducir sus pulsaciones mediante respiraciones profundas con el objetivo de calmar a los pequeños, quienes se aferraban a ella como si esperasen que los rescate del infierno. 2 minutos lentos transcurrieron bajo un manto de misteriosa quietud y como si un ser divino maniobrase la atmósfera a su merced, el cielo amainó. La voz gruesa del comandante ordenó continuar al mismo tiempo que golpeó su afilado machete contra una roca del suelo y las voces débiles de sus súbditos infligieron gritos de festejo en señal de fidelidad al líder del grupo. Las voces, que antes fueron amenazantes, pronto comenzaron a callarse. Por tal motivo, sus cuerpos, que aún permanecían sobre el lodo,
comenzaron poco a poco a tranquilizarse y ella decidió que emprenderían la tan ansiada huida hacia la iglesia del pueblo, en donde con seguridad estarían a resguardo. Maniva, esperanzada con el evidente desenlace de la persecución, apretó con fuerza las pequeñas manos de sus hermanos como si hubiesen logrado una victoria. Los 7 avanzaron por entre la niebla pantanosa, movilizándose por el agua hacia la desembocadura, ubicada en una pequeña colina rocosa bastante empinada que conectaba con la calle, símbolo del camino hacia la iglesia. Al llegar allí, en voz muy baja, les dio la orden a sus hermanos para que lentamente salieran de a uno. Epimaque se posicionó delante de ellos para guiarlos y desde arriba los tomaba de ambas manos, trayéndolos hacia lo alto. Por su parte, Maniva se ubicó detrás, no solo por si alguno se desvanecía como consecuencia de la debilidad de sus cuerpos, sino para impulsarlos tomándolos de la cintura. En el momento en que llegaban a la cúspide, caían de rodillas en señal de abatimiento. Una vez que sus 5 hermanos lograron arribar a lo alto de la colina, fue momento de que ella ascendiera para pronto encontrarse los 7 en el camino de tierra que los conduciría a la iglesia. Entre Maniva y Epimaque comenzaron a sacudir a los pequeños hasta espabilarlos. Los niños Akani y Sirán y la dulce Kesia, sus 3 hermanos más grandes, se levantaron a duras penas, mientras que los 2 más pequeños, Betserai y Bintu, fueron cargados en brazos. Así fue que dieron comienzo a una huida silenciosa en la oscuridad de aquella misteriosa y sombría noche. Al avanzar, Maniva observó cadáveres por todas partes. A muchos de ellos se los veía en profundo estado de descomposición, con las ropas ultrajadas como si hubieran luchado por no ser asesinados. A otros con un impacto de bala en sus cabezas, pero lo que resultaba aún más horroroso era ver los cuerpos decapitados. Mientras corrían, ella intentó comprender la gravedad de la situación, a pesar de lo complejo que esto resultase. Era la crueldad y el ensañamiento en su máxima expresión. Su ración se invadió de preguntas sin respuestas. ¿Cómo esto podía ser posible? ¿Qué o quién había desencadenado semejante atrocidad? ¿Quiénes eran los responsables de esta brutalidad? Maniva y Epimaque intentaron evitar que los pequeños mirasen estas escenas catastróficas. Al notar que el odio se registraba en cada mínima partícula, a Maniva se le entumecieron las piernas. Todo indicaba que la sed por la matanza era extremadamente fuerte. La tensión del ambiente apretaba el cuello de la libertad sin piedad. La tierra ya no era fértil como antes y las paredes de concreto de las casas exhibían disparos de todo calibre. Tras tomar dimensión de lo que allí sucedía, se estremeció. No había respiro que alcanzara para subsistir el genocidio de Lacdemesla, una cacería humana contemporánea sin precedentes. Entre tropiezos y caídas avanzaron desesperadamente sin tener demasiado en claro la dirección correcta, y un inquietante miedo por un posible ataque a sus espaldas la aterrorizaba. Al llegar a una esquina, completamente desorientados, se detuvieron y permanecieron inmóviles en un sitio que les resultaba una verdadera encrucijada. Un gran enigma donde tenían que decidir sin vacilaciones hacia qué dirección continuar, ya que el tiempo apremiaba y eran conscientes de que debían apresurarse. Maniva le indicó a Epimaque de manera azarosa y según una intuición no demasiado clara, el camino a seguir, y por allí arremetieron. La oscuridad no permitía divisar a lo lejos el campanario, pero ella pudo notar una especie de contorno lejano de color gris que se asemejaba, y hacia allí continuaron. Un momento después lograron localizar la iglesia y los 7 se recluyeron tras unos prominentes arbustos rodeados de pastizales de gran altura. Desde allí, Maniva observó algo que le alertó. Un sujeto en cuya cabeza se amarraba una remera roja portaba un rifle de asalto en sus manos y un afilado machete en su cintura. Este caminaba por fuera de la puerta principal mientras encendía un cigarro con la tranquilidad de la noche. Permanecieron ocultos a la espera de que aquel sujeto estuviera de espaldas para continuar con la fuga hacia otro sitio seguro. Esperaron 10 segundos, avanzaron, retrocedieron y tras otros 10 segundos Maniva agitó su mano derecha de manera cautelosa, indicando seguir con la marcha. Corrieron en puntas de pie, uno por uno, hasta perderlo de vista para reagruparse un tramo después, específicamente 100 metros adelante, y todos pudieron percatarse del pánico que corría por sus venas. Cada rostro evidenciaba el horror, expresando la tragedia en esas pequeñas almas expuestas a la desgracia del infortunio. Al reencontrarse, los 7 se abrazaron.
Las lágrimas caían por sus mejillas. Era una manera de despedirse sin saber bien de qué, y el llanto general se oía como un sollozo murmurante mientras intentaban silenciarse unos a otros. Había pasado solo un momento cuando, en el absoluto silencio, se oyó el crepitar de pasos que los apartó de aquel mundo de contención en el que estaban inmersos. En un acto rápido e instintivo, Maniva se abalanzó delante de sus hermanos, dejándolos por detrás de su cuerpo y abriendo sus brazos en señal de protección. Estos pasos humanos quebraron las ramas tendidas en el suelo, cuyo crujido la ensordeció, y las lágrimas atinaron a brotar, prediciendo un final indeseable, pero una sorpresa la detuvo, dejándola inmóvil, petrificada. Detrás de un viejo árbol apareció el padre Cien, sacerdote de la iglesia de Lagdemesla, con el cual la familia de Maniva guardaba una vieja relación. Esto provocó que el pasaje del pánico al alivio fuese inmediato. Se estrellaron en un fuerte abrazo mientras Epimaque sostenía a los 5 pequeños a su lado. El cuerpo de Maniva albergó la sensación de que, a pesar de permanecer en el mismo lugar, el peligro se alejaba, lo que daba cierta creencia de salvación. Luego, el padre Cien estrechó cálidamente la mano de Epimaque mientras Maniva atendía a sus hermanos. Apoyaba la palma de su fría mano en la frente de cada uno de ellos y les limpiaba un poco el rostro, verificaba que no se desvanezcan y les prometía esperanza a cambio de no rendirse. Tras conversar con él, Maniva llamó a Epimaque para que escuchara lo que le había dicho. El eclesiástico, conociendo el trágico suceso que tenía capturado a Lagdemesla, les ofrecía una solución. Desde el comienzo de la masacre, él había transformado de forma encubierta la iglesia en un refugio para los damnificados por el genocidio, donde mantenía a salvo a quienes habían sido despejados de sus pertenencias y de su hogar y milagrosamente habían sobrevivido. En ella disponía de un gran depósito con comida enlatada y abundante agua como para subsistir hasta que la matanza terminara. Fue contundente con el relato. La parsimonia que contenía cada palabra enunciada por el padre era un sitio de tranquilidad en medio de tamaña matanza. Cada letra parecía poder escaparse de las fauces del terrón, aportando serenidad, y se mostraba cauteloso con el lenguaje. Esto se sumaba a la solemnidad de su rostro, los movimientos lentos, pausados y la fragilidad con la que utilizaba los términos. De manera impaciente, Maniva le preguntó si sus padres estaban allí refugiados, ya que los había perdido de vista 48 horas antes, al huir de su hogar, pero la negativa fue inmediata. El padre Cien propuso que todos se dirigieran a la iglesia para permanecer a salvo, pero Maniva sabía muy bien que todavía debía realizar la búsqueda más importante y por tal motivo consideró que era una buena opción delegarle el cuidado de sus hermanos mientras ella intentaría localizar el paradero de sus progenitores. A pesar de enfrentarse a la dicotomía entre permanecer todos juntos a salvo o dejar a sus hermanos al cuidado del padre Cien en el refugio oculto de la iglesia, Maniva optó por la segunda opción casi sin vacilar, determinada por la creencia de que no existían más alternativas que concentrarse principalmente en la supervivencia de los menores. Epimaque estuvo de acuerdo y decidió acompañarla. Entre lágrimas se despidió del padre y le dijo que una vez terminado el calvario y con todos a salvo, volvería para agradecerle, pero inmediatamente un rostro de confusión se apoderó de él, lo cual suscitó la atención de Maniva, que le interrogó si le sucedía algo. El padre respondió que creía que ella y Epimaque también debían refugiarse a la iglesia, alertando que, si seguían escondiéndose en las calles del pueblo, tarde o temprano los encontrarían y no les tendrían piedad. «Les cortarán la cabeza en menos de una hora», dijo el padre Cien gesticulando horizontalmente con su mano derecha sobre la línea recta de su cuello. La frase resonó entre los pensamientos de Maniva. «Con todo respeto, y lo menos que pretendo es ofenderle, pero le pido que se encargue particularmente del cuidado de mis pequeños hermanos. Nosotros, se lo aseguro, estaremos bien. Debo encontrar a mis padres», le dijo ella con voz agitada. El padre se mantuvo en silencio durante 2 segundos con la mirada fija en los grandes y bellos ojos de Maniva. Ante la incomodidad, ella prosiguió. «Espero no haber causado malestar en su persona, padre», le dijo como disculpándose, incluso sintiéndose causante de su mutismo. «No me corresponde cuestionar su voluntad», respondió aquel con voz amable. Se santiguó una y otra vez para luego reunir a los pequeños y pedirles que lo siguieran sigilosamente. Con el objetivo de agilizar el éxodo, este intentó alzar a Bintú, de 6 años, quien era la más pequeña de todos los hermanos, pero la niña se negó efusivamente alegando que quería permanecer al lado de Kesia, su hermana de 10 años, con la cual conservaba un afectuoso apego. La sorpresa del padre Cien fue notoria.
Al guardarle un profundo respeto, Maniva se sintió algo avergonzada por la actitud de su pequeña hermana y consideró necesario justificar su conducta, alegando que la niña era muy apegada a Kesia y que probablemente no quería separarse de ella. Sin mediar palabra, el padre se encaminó hacia la iglesia y los 5 pequeños partieron con él. Escondidos detrás de un muro destrozado, Maniva y Epimaque observaron la huida y esperaron hasta perderlos de vista. Sabían que a los pocos minutos los pequeños estarían resguardados en la iglesia, serían alimentados debidamente y recuperarían las energías perdidas. Eso la tranquilizó. Maniva respiró con profundidad y una lágrima se deslizó por su mejilla. Miró a los ojos a Epimaque, inspiró una gran bocanada de aire fresco y lo soltó en el doble de tiempo con la respiración entrecortada. La angustia permanecía y otra lágrima se expresó bordeando el pómulo derecho de su juvenil e inocente rostro. Su corazón continuaba revolucionado. Eran palpitaciones rápidas que resonaban como un tambor y ella lo sentía con claridad. Tomó con suavidad la mano derecha de Epimaque y la posó sobre su pecho, justo arriba de su corazón, apoyando su propia mano izquierda por encima de la de él. Allí pudo sentir cada línea de su mano, cada plegamiento rozando su piel mientras se deslizaba de manera ascendente hasta llegar al cuello y luego, con una suavidad cautivadora, Epimaque acarició el contorno del maxilar de Maniva hasta que el dedo pulgar se posó firme sobre su lágrima y dispersándola por su mejilla toda, se le acercó al oído y le dijo con voz apacible: «Maniva, debemos continuar. Te prometo que todo estará bien». Eran las palabras justas que necesitaba oír en el momento indicado. De alguna manera, esa promesa le valió a Maniva como un juramento, como un manifiesto, una especie de compromiso que Epimaque ofrecía y ella aceptaba provocando serenidad en su alma, templando el funcionamiento de su caótica mente. Miró nuevamente los ojos de Epimaque, pero esta vez con mayor profundidad y notó en ellos cierta calma. Inspiró una gran bocanada de aire fresco y lo soltó enseguida. Su respiración se apaciguó. Su corazón por fin encontró un instante de paz, el necesario para continuar. Se secó ambas mejillas y con voz más calma, ella respondió: «Lo sé, debemos seguir. Ahora necesito encontrar a mis padres». Maniva apoyó su frente sobre la de él, las palmas de sus manos lo tomaron de la nuca y sus pulgares acariciaban tranquilamente sus mejillas. Ambos comprobaron que estaban extenuados. El horror por esa cacería humana era tal que sabían que con claridad necesitaban rápidamente hallar un sitio donde pudiesen ocultarse e ir a buscar a sus padres para luego volver por sus hermanos. Ese era el plan y por el momento allí permanecían demasiado expuestos. Ambos lo sabían y debían actuar en consecuencia. Tenían que moverse y de inmediato. La noche había transformado a Maniva y a Epimaque en la leyenda de 2 guerreros en busca de refugio. Se experimentan vulnerables, con el escudo despedazado por los embates, con sus espadas tiradas sobre la tierra y portando una mochila demasiado cargada por lo injustamente acontecido. Sentían que su presente había sido pisoteado con la fuerza del caballo de Troya y mientras se lamentaban fundidos en aquel afectuoso acercamiento, Maniva cerró sus ojos con fuerza. Oscuro paisaje con destellos de luz dentro de una mente conmovida. Y aquí comienza esta historia. Ya no hay sonido ni movimiento, ya no existe el mundo con sus asombrosas pasarelas. Por el momento, lamento informar que ha muerto la fe en la humanidad, han sido levantadas barricadas de desconsuelo, hemos presenciado la creación obligada de nuevos seres humanos devenidos ser héroes por enfrentar el dolor proveniente de hechos no deseados. La joven mujer de 23 años, Maniva Gatak, que crecía sin detenerse bajo un sol incansable y una pasión ígnea, hoy yace a un costado de sus esperanzas, quizás sucumbida, o quizás no. Las historias perfectas, por ahora, solo existen en la mente.